concejal Manuel Sosa de Uniendo Villa María. ¿Cómo te va, Manuel? Buen día, buen mediodía. Hola, muy buenos días a ustedes. ¿Cómo andan ustedes ahí en el equipo y la gente del otro lado en su casa? Bien, bien. Contanos cuál es la posición de tu bancada y de acuerdo en qué coincidís con parte de la oposición en esta aprobación diferenciada que hubo en el presupuesto y tarifaria. Bueno, principalmente creo que hay que definir dos cuestiones. Primero, que nosotros sí entendemos que el presupuesto y la tarifaria son probablemente dos de esas leyes o ordenanzas más importantes que tiene el ámbito municipal, porque eso marca dos cuestiones centrales. Una es cuál es la planificación que piensa llevar adelante el Ejecutivo Municipal en el año entrante, es decir, en el 2026, y por otro lado la tarifaria, porque es el marco regulatorio impositivo que nos afecta a todos y a cada uno de los vecinos. Nosotros en este término hay como dos lecturas diferentes. Por un lado, desde lo presupuestario, nosotros lo que venimos viendo es que los presupuestos vienen siendo en esta gestión de Eduardo Castelo cartón pintado, y lo hemos dicho en la sesión, presupuestos que después no coinciden con el ejecutado, es decir, el presupuesto dice una cosa y la ejecución de la gestión es una distinta. Por ejemplo, te voy a tirar un dato puntual, en estos últimos 2 años en el presupuesto nada dice prácticamente de ingresos por intereses por depósito, es decir, por la plata que le genera a la municipalidad el dinero a los villamarín en fondos de inversión, y son probablemente una de las principales fuentes de ingresos que tiene la municipalidad. Entonces, una gestión que dice que trae un presupuesto de gasto, con un montón de programas sociales, la mayoría subejecutados, es decir, las partidas más sensibles como educación y salud, el presupuesto no se ejecuta, pero sí se sobreejecutan las partidas del Ejecutivo Municipal o de la pauta publicitaria, o también, por otro lado, esto de que en los ingresos nada dicen de que el dinero de los villamarienses, en vez de estar puesto a disposición en servicios públicos de calidad, está en fondos de inversión para que hagan negocio la timba financiera y la especulación del sistema financiero local. O sea, entonces, que el gobierno local tiene fondos en cuentas que le dan intereses y esos no están manifiestas en el presupuesto. No estuvieron en el presupuesto 2025 y en el 2026 tampoco, o sea, hay sumas irrisorias comparado a los montos. Imagínate que para este año el presupuesto de intereses por depósito era 90 millones y al tercer trimestre tienen casi 6.000 millones generados de intereses por depósito. Que eso para nosotros es preocupante. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos de que el dinero que aportan cada uno de los villamarienses tiene un correlato que es la prestación de servicios públicos de calidad. Y nosotros lo que vemos es una ciudad que en estos puntos está bastante abandonada, con un gran déficit en cuestiones básicas, y como por ejemplo el estado urbano, el estado de los parques y demás en cuanto a la basura, el estado de las calles, los servicios públicos de calidad, el camión, el riego, por ejemplo, parece el cometa Halley, pasa una vez cada 75 años. Entonces la verdad que en una ciudad donde el dinero está depositado en los bancos, en fondos de inversión, los servicios públicos no vienen siendo de los mejores. Entonces ahí empezamos con las diferencias en la manera en que se concibe la política, y entendemos al intendente, te diría que hasta respetamos su manera de hacer política, no la compartimos, pero también tenemos todo el derecho a no acompañar un presupuesto que entendemos que está muy distante de las necesidades de los villamarienses. Eso por un lado. Y por otro lado, la tarifaria. Una tarifaria que no tiene ningún fundamento técnico, económico, racional, porque los mínimos no imponibles de esa tarifaria han aumentado entre un 45 y un 190%. O sea, es muy por encima de cualquier inflación estimada que hay para el año que viene. Entonces, lo que nosotros vemos es esta gestión que en 2 años ha metido uno de los tarifazos más grandes en la historia de la ciudad, con un 750% de aumento en algunos impuestos. Ahora va a volver a aumentar los impuestos, llevando esos aumentos en estos 2 años y medio de gestión en cerca del 1000% el aumento de los mínimos no imponibles de lo que van a pagar los villamarienses, algo que ahoga enormemente a la economía, que lo único que termina generando es que todo ese dinero de los villamarienses que termina, en este caso, como hacíamos recién, en fondos de inversión, no termina circulando en la calle, no termina fomentando el comercio, no termina permitiendo de que los vecinos villamarienses dispongan de ese dinero. Y bueno, ese modelo de hacer política nosotros no lo compartimos. Entonces, principalmente no hemos acompañado ni el presupuesto y la tarifaria, solo hemos acompañado
4 artículos que son donde realmente se dio una reducción impositiva, que esos fueron, y te los paso a enumerar: la exención del pago del 50% a los rodados híbridos o eléctricos, que paradoja esta. Nosotros en el mes de abril habíamos presentado un proyecto proponiendo esa reducción, esa exención impositiva a los vehículos eléctricos híbridos, proyecto que no fue acompañado por el oficialismo en el Consejo Deliberante, pero que misteriosamente apareció ahora en la tarifaria, pero que lo celebramos. Esto siempre decimos, nosotros no hacemos los proyectos para que nos hagan una estatua en la puerta del Consejo Deliberante, pero evidentemente la idea era buena y no se le quiso tratar, y ahora entre gallo y medianoche aparece, pero lo celebramos. También la reducción de 18 al 15% de un fondo para obras, también la exención para la construcción de plantas o fábricas en el parque industrial, que tenía una exención del 50% y pasó al 100%. Entonces, ese tipo de proyectos que realmente, esas modificaciones que realmente implican reducciones impositivas, nosotros las hemos acompañado porque somos coherentes con lo que venimos diciendo, pero no podemos acompañar una tarifaria que ahoga enormemente a los vecinos en una situación económica bastante complicada. Bien, el tema de las modificaciones, ¿está conforme? ¿Pudo lograr o proponer alguna de las modificaciones que entiendo se llevaron a cabo en la comisión? Mira, nosotros lo que principalmente entendemos de que nosotros hemos sido elegidos como concejal en este caso para llevar adelante un rol de contralor en la gestión pública. No es nuestra responsabilidad determinar cuál o qué programa se va a llevar adelante y de qué manera. Me parece que esa es la responsabilidad del intendente. Si nosotros, cuando vino su equipo de gestión, hubo cuestiones que nos preocuparon enormemente y que se las manifestamos. Por ejemplo, que mientras la partida de personal para los equipos de salud se reduce en un 6%, cuando el presupuesto en general aumenta un 45%, la partida del personal de salud se redujo en un 6%. Pero sí las partidas del personal en unidad de intendencia o en el Ministerio de Gobierno, que son espacios más políticos o cajas más políticas porque no brindan servicios esenciales, se aumentaron en casi un 75%. Después también una cuestión que nos pasó referido a la seguridad, que cuando hablamos con la Secretaria de Seguridad, que en el Consejo Deliberante, terminamos de entender por qué el sistema de seguridad de biovigilancia no está actuando al 100%, sino por la gran falta de personal que tiene adentro. Es decir, hay 5 o 6 empleados municipales prestando servicio de contralor para controlar cerca de 400 cámaras. Entonces esas cuestiones se las hemos ido diciendo, pero son responsabilidades de la gestión. Nosotros lo que tenemos que hacer es controlar, evaluar, poner en conocimiento de la ciudadanía, y que es lo que venimos haciendo. El programa de gobierno y las prioridades las definen ellos, y por eso los villamarienses le han dado esa responsabilidad. A nuestro espacio, a las minorías, nos han dado otro, y nosotros tratamos de ser muy responsables, teniendo un ojo crítico, de crítica constructiva. Un ejemplo puntual es esto que te contaba de los autos eléctricos o híbridos. Nosotros presentamos ese proyecto, lo pusimos a disposición. En su momento el oficialismo no lo quiso tratar, ahora lo incorpora, por supuesto que lo acompañamos. ¿Cómo no vamos a acompañar algo que era un proyecto nuestro? Pero en general creo yo de que la lectura de este presupuesto, esta tarifaria, para mí muestra una gestión política que está alejada de la realidad, porque volver a ahogar a los villamarienses con un aumento impositivo de esa magnitud me parece criminal en algún punto. Y por otra parte, un presupuesto que puede ser más o menos razonable de acuerdo a los ojos que lo miren, pero que si después en la realidad, en la praxis, no se ejecuta o se subejecutan las partidas que realmente son necesarias, como es salud, como educación, como es seguridad, y se sobreejecutan las partidas de la casta política, y evidentemente la ciudad de Villa María va a perder la posibilidad de seguir creciendo y desarrollándose. Coincide en buena parte con lo manifestado por las demás bancadas de la minoría, ¿no? Sí, tenemos visiones diferentes en algunas cuestiones, y por eso en gran parte o muchos de los proyectos no hemos votado en conjunto. En este caso, con parte de la bancada de Juntos por el Cambio hemos compartido algunos fundamentos. Creo que también la visión particular que tiene cada una de las bancadas es respetable. Nosotros en esto somos muy responsables en entender de que nosotros tenemos una manera de ver la política, somos un espacio nuevo, independiente, transversal, que no tiene compromiso político y que nos ha permitido durante estos 2 años de gestión tener un verdadero espíritu crítico hacia la gestión municipal. Hemos acompañado
algunas ordenanzas que creímos que eran importantes y positivas para los villamarienses, pero también hemos sido en gran parte el freno para los atropellos contra la ciudadanía. Después lo que ha hecho cada bancada y la posición que toma cada uno de ellos en este y en otros temas, bueno, ellos se lo tendrán que explicar a su electorado y explicar por qué acompañan tal o cual proyecto, por qué acompañan tal o cual negociado del Ejecutivo. Manuel, te hago una consulta y si te la tengo que hacer 1000 veces, te lo voy a hacer 1000 veces. Pero está basado en que la primera publicación que se da en la Argentina pública es la Gaceta de Buenos Aires. La hace Mariano Moreno y es para dar a conocer los actos de gobierno, para que el pueblo supiera de qué se trata, digamos. ¿Por qué se insiste en poner como mala palabra la pauta oficial? Nosotros no estamos en contra de la pauta oficial per se, lo que estamos en contra es la discrecionalidad del gasto, es en el que en muchos casos algunos medios, y cada uno acá hay que le entra el saco que se lo ponga, se encuentran manipulados por esa pauta oficial, condicionados por esa pauta oficial. Yo tengo periodistas que han venido a mi oficina y me han venido a pedir disculpas. No deberían, ¿por qué? Porque no responden de eso, por no poder venir a nuestra oficina a dar a conocer nuestro proyecto, nuestra idea o nuestra voz. Porque entienden que desde el Ejecutivo Municipal le han informado que tal proyecto no se tiene que comunicar, tal cosa no se tiene que decir. Y nosotros hemos visto, la verdad que yo en esto era muy escéptico respecto a esto que siempre se dijo que pasaba. No soy un actor nuevo en esto de la política partidaria, por decirlo de alguna manera, ocupando un cargo público, y nunca me imaginé ese grado de mezquindad política. Pero bueno, uno se empezó a dar cuenta que en algunos casos yo creo que lo que hay que hacer con la pauta publicitaria, que considero que es importante, que los ciudadanos tienen que conocer, se tiene que dar, pero hay que generar una herramienta para que la pauta publicitaria no sea una herramienta política del oficialismo, sino que sea realmente una herramienta de comunicación de la ciudadanía. Y hoy en muchos casos y en muchos medios no se está cumpliendo ese rol, y más aún en algunos casos de algunas publicidades, sobre todo de grandes monopolios o medios de comunicación que no son de la ciudad, que se llevan millones y millones de pesos solamente para sostener la campaña política de los dirigentes villamarienses a nivel provincial. Entonces también hay una gran responsabilidad cuando yo veo de que se deben, hoy en el sistema de la pauta debe haber cerca de 25, 30 millones de pesos por mes que van a medios de Buenos Aires o de Córdoba, que yo no entiendo cuál es el rol, porque me decís fuera para publicitar el Festival de Peña, y bueno, te lo creo, una actividad turística de la ciudad. Pero para publicar actos de gobierno del intendente y su séquito, me parece que en realidad es una falta de respeto, no solo a los vecinos, sino también a aquellos medios locales que con gran esfuerzo hacen un esfuerzo enorme para sostenerse, para sobrevivir, y que si no publican tal o cual cosa, muchas veces se sienten presionados para llevar adelante. Entonces creo que no es un problema con la pauta en sí, sino una manera con el uso de la pauta, con el uso clientelar de la pauta publicitaria y con la extorsión a algunos periodistas o medios porque comunican tal o cual cosa. Entonces eso me parece que hay que ver, como ciudadanía tenemos que pensar de qué manera podemos generar instrumentos, entes, ya que tanto le gusta crear entes por ahí elaborar para que genere un mecanismo de transparencia, un mecanismo de distribución de la pauta, porque entendemos que es necesaria, pero es necesaria regulada y no con un uso clientelar de la misma. Entonces, hasta que eso no ocurra, nosotros vamos a seguir siendo críticos, y también por otra parte, algo que no es menor, y que en esto nosotros desde nuestra bancada, con acierto y con errores, porque en esto no somos los dueños de la verdad, siempre hemos tratado de poner a la ciudadanía con la información, es decir, ponerla en conocimiento de todo lo que pasa en la ciudadanía. Incluso publicamos hasta nuestros propios sueldos, y después habrá opiniones a favor, en contra, publicamos los principales proveedores, publicamos los medios de comunicación que reciben pauta, y creo que todos los actores de la ciudadanía que hoy tenemos el privilegio de poder cobrar, vivir o trabajar o percibir algún ingreso municipal, tenemos la obligación de poner en conocimiento de la ciudadanía de esto. Y esa ha sido parte de nuestra visión o manera de ver la política. Creemos que eso va a lograr de que esto de a poco vaya mejorando. Y bueno, son desafíos, y como te digo, con acierto y con errores. Uno no es dueño de la verdad, pero sí creemos que hay mucho por hacer y mucho por mejorar, y tratamos de en eso dar el ejemplo. Hubo proyectos años atrás para el reparto equitativo de la pauta oficial, pero claro, si no se dice, si no se aclara, queda como que el concepto es mala palabra. Por eso la pregunta, te agradezco la respuesta. Y me quedé sin tiempo. Te agradezco la pregunta porque está muy bueno
poder dar a conocer a la ciudadanía esto y por qué uno lo dice y cómo conceptualmente lo piensa. Hay veces la ciudadanía se queda con un título y en realidad esto engloba otras cuestiones por atrás que me parece que es lo realmente importante. Que está bueno debatirlo. Manuel, te agradecemos este contacto. Me están diciendo que hasta acá llegamos. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a usted, un fuerte abrazo. Chao, chao.